Hola, bienvenidos a la clase de hoy, la clase de fundamentos. Y el tema de hoy es el conocimiento de Dios. Y cuando les digo conocimiento de Dios, pues no estoy hablando del conocimiento que Dios tiene. Me refiero al conocimiento que nosotros tenemos de Dios. Y pues muchas personas se preguntarían, pero sí se puede llegar a conocer a Dios, quién es, cómo es Él. Claro que sí, hemos estado hablando aquí en estas clases de fundamentos sobre que Dios se revela a los seres humanos. Estudiamos en una de nuestras primeras clases sobre la revelación general, que es Dios revelándose a todo el ser humano por medio de su creación. También se le conoce como la revelación natural, porque podemos llegar a conocer a Dios de una forma un poco superficial, porque sería solamente observando toda la creación, todo lo que podemos ver en el universo, de todo lo que Dios ha creado, nos lleva a un razonamiento de que esas cosas están ahí porque un creador lo creó, ¿no? Alguien lo hizo, no está ahí de la nada. Hay versículos incluso que nos hablan como los cielos cuentan la gloria de Dios, diciendo que sí, todo lo que Dios creó nos ayuda a entender de que está diciéndonos algo, nos está diciendo que están ahí porque Dios lo creó. Y esa es la revelación general que es para todo el mundo. Todas las personas que hemos podido ver toda esta naturaleza, todo este universo hermoso que Él creó. Y también Dios se revela de una forma especial. Y vimos en esta clase también de fundamentos de la revelación especial que Dios se revela por medio de su palabra, ¿no? En el Antiguo Testamento Él usó a los profetas, venían y hablaban de parte de Dios y les decía a las personas lo que Dios quería que hicieran o lo que Dios esperaba de ellos. Y en el Nuevo Testamento podemos ver a los apóstoles, podemos ver que ellos vienen también y hablan de parte de Dios. Así que esta revelación especial que nosotros tenemos de Dios, de Él mismo, diciéndonos quién es Él y cómo es Él en su palabra, es la revelación especial. Y la hace especial porque, a diferencia de la revelación natural o general, no podemos saber realmente cómo es ese creador, pero en la especial sí, incluso tenemos información importante y necesaria para la salvación, que la otra revelación que es para todo el mundo no la tiene. Vimos también que la palabra de Dios es inspirada por Dios y esa palabra es clave. La palabra inspirada la vimos en el griego y su significado es exhalada, o sea, es del aliento de Dios, proviene de Dios. Por eso siempre decimos que la Biblia es la palabra de Dios y literalmente lo es, ¿no? Y vimos también cómo, aunque Dios usó a hombres comunes y corrientes para escribir su palabra, vimos también que estas personas fueron impulsados por el Espíritu Santo. Y esta palabra también es clave para saber que ellos fueron llevados, movidos, fueron guiados. El Espíritu Santo mismo los condujo a estos hombres para que escribieran precisamente lo que Dios quería que escribieran. Así que sabemos que no hay errores, no hay equivocaciones, no hay contradicciones en su palabra. Sabemos que es confiable y que es verdadera porque proviene de la boca de Dios, ¿no? Y que todo fue orquestado por medio del Espíritu Santo. Y vimos también otra clase, la infalibilidad y la inerrancia, ¿no? Que no se equivoca y que no puede equivocarse. También vimos la autoridad de la palabra de Dios, ¿no? Lo que significa esta palabra autoridad es facultad o derecho de mandar y de gobernar a las personas. Así que los cristianos tenemos como nuestra autoridad, como máxima autoridad, las escrituras, ¿no? Que son exhaladas por Dios y es nuestro estándar y es valiosa. Y cuando digo estándar, me refiero a que es nuestro patrón, nuestro modelo y nuestro punto de referencia para medir y valorar todas las cosas en todas las áreas de nuestras vidas. Cuando vamos a decir esto es bueno, esto es malo, porque, bueno, porque en la palabra de Dios, Dios mismo dice que es correcto o que no lo es. Así que vimos también después el canon bíblico.
Vean cómo estamos viendo todas estas cosas sobre la misma palabra de Dios para darle validación. Cuando vimos lo del canon bíblico, que la palabra canon quiere decir vara para medir o caña para medir. Vimos también ese proceso que se llevó de cómo tenemos los libros que tenemos nosotros en nuestra Biblia, 39, ¿no? Y 27 que conforman un total de 66. ¿Por qué es que tenemos estos libros y por qué no tenemos libros que otras religiones no tienen? Vimos todo ese proceso y pues tenemos solamente nosotros los libros que son inspirados por Dios. Esos libros les llamamos canónicos, son los libros inspirados por el Espíritu Santo. Y los otros libros que nosotros no tenemos en nuestra Biblia no la tenemos porque son libros no inspirados por el Espíritu Santo, así que tienen errores, contienen contradicciones y se les llaman a estos libros apócrifos, otros los llaman también deuterocanónicos. Así que podemos confiar en lo que tenemos, en la palabra de Dios que tenemos, por qué la tenemos, por qué es que creemos, por qué es que es confiable. Entonces, sabiendo que la palabra de Dios es confiable, ahora nosotros vamos a enfocarnos de lleno en lo que es el conocimiento de Dios, ¿no? En lo que sabemos acerca de Él por medio de su revelación especial. Dios se revela por medio de su palabra, ¿no? Y este conocimiento que nosotros tenemos de Él no proviene de nuestros sentimientos, de lo que yo siento, lo que tú sientas, de lo que nosotros percibimos acerca de Dios. Unas dicen, es que me da paz. No tiene nada que ver con nuestras experiencias o con lo que nosotros creamos o pensamos lo que es el conocimiento de Dios. Todo debe de ser proveniente de su misma palabra, pues es Él quien le ha placido revelarse a nosotros por medio de su palabra. Bueno, pero ¿cuál sería la forma correcta de adquirir ese conocimiento? ¿Y cómo sabes que lo que sabes viene de Él? ¿No? Eso es algo muy importante. Muchas personas dicen, es que Dios me habla, es que Dios me dijo algo, ¿no? Y se sienten muy seguros de lo que dicen, pero ¿cómo sabes realmente que proviene de Dios? Y les voy a contar esta historia, me parece un poco cómica, pero la verdad es que es de serio, ¿no? Una mujer, dicen que esta historia es verídica, más no lo sé, pero que esta mujer estaba casada, pero estaba ahí en un dilema porque tenía esta relación acá aparte extramarital con un hombre mucho más joven y ella estaba así, o sea, mi esposo o este nuevo muchacho que estoy empezando una relación con él, ¿qué hago? Supuestamente era cristiana, ¿no? Y ella quería saber qué es la voluntad de Dios, qué dice Dios acerca de esto o qué quiere Dios que haga, ¿no? ¿Con quién se queda? ¿Con el esposo, con el amante? Entonces ella va con uno de sus líderes en su iglesia y les dice, oye, ¿cómo puedo saber cuál es la voluntad de Dios? Y ya le dice, mira, haz esto, toma tu Biblia, ponlas así, páginas para arriba, suéltala, ¿no? Cierra los ojos y tú escoge ahí con el dedo sin ver, escoge uno de los pasajes, ¿no? Y que le toca ahí uno de los escritos de Pablo que decía, despojaos del viejo hombre, ¿no? Una analogía de despojarse de la vieja naturaleza. Y ella dice, wow, Dios me ha hablado, Dios me ha dicho que me despoje del viejo hombre, o sea, que deje a mi esposo. Entonces ella empezó a ver que llegó a esta conclusión, que ella sintió, que ella piensa que esa palabra era para ella y que Dios le estaba diciendo que dejara a su esposo y continuara en este adulterio, en esta relación extramarital. Y se justifica asegurando que Dios le dijo que eso era lo correcto en hacer, ¿no? ¿Realmente es eso lo que Dios le estaba diciendo a esta mujer? ¿O puede ella asegurar que provenía esa palabra de parte de Dios, ¿no? Porque por eso es muy importante conocer la palabra de Dios, porque si esto realmente proveniera de Dios, no iba a estar contradiciendo lo que Dios dice.
¿no? Sería consistente con lo que Dios dice y sabemos que esto es incorrecto. El adulterio es castigado por Dios en el Viejo Testamento, apedreaban a las mujeres adúlteras. Y en el Nuevo Testamento Jesús dice que si tú deseas y codicias a tu prójimo o a la mujer de tu prójimo, de tu prójima, ¿no? Estás adulterando en tu corazón. Así que definitivamente, esto que dice esta mujer, que Dios le habló, que Dios le dijo, sabemos que no proviene de Dios, porque Dios nunca te va a decir que hagas lo incorrecto. Él nunca va a ir en contra de lo que Él mismo ha dicho en su palabra. Y fíjense que muchas personas hacen eso. ¿Qué peligro sería si una persona que está desalentada, que está deprimida y que está teniendo este pensamiento suicida, que le vayan a dar ese mismo consejo, ¿no? Que agarren su Biblia, que la abran y eso, imagínense que le toca ahí y Judas se ahorcó, ¿no? ¿Qué va a pensar este hombre? ¿También Dios le está diciendo que se quite su propia vida? Claro que no, por eso es que debemos estudiar la palabra de Dios, saber quién es Dios, cómo es Él y todo ese conocimiento que vamos adquiriendo por medio de su palabra, de eso partir para determinar si lo que Dios me está diciendo o lo que yo pienso que Dios me está diciendo que haga, si es consistente con toda su palabra, si no contradice algún otro pasaje de su misma palabra, ¿no? Por eso es importante el conocimiento. Él se revela a nosotros por medio de ella. Y pues hay muchas preguntas que hay en cuanto al conocimiento de Dios, ¿no? ¿Qué es lo que conocemos sobre Él? ¿Cómo es que podríamos conocerlo más? Y la otra es, si ya sabes algo de Dios, ¿cómo sabes que eso es correcto? ¿No? Muchas personas tienen sus propias definiciones y explicaciones o percepciones sobre Dios. Y les aseguro que si haríamos una encuesta, así como de experimento, para ver qué es lo que las personas piensan de Dios, qué es lo que ellos piensan que es Dios, que cómo es Él o qué dice Dios, pues estoy segura que recibiríamos diferentes conclusiones, ¿no? Definiciones de cómo es Dios. Entre las más comunes que a mí me ha tocado escuchar, se las voy a compartir, es, por ejemplo, hay personas que dicen, para mí Dios es todo, está en todas partes y Dios está en todas las cosas, ¿no? Y llegan al punto de pensar de que si van y abrazan un árbol, están abrazando a Dios. Si van y abrazan a un perro, ya abrazaron a Dios porque el animal, no, ahí está Dios. Si van y abrazan cualquier cosa, ellos piensan que Dios está así en todas partes, pero ¿será esto correcto? Obviamente Dios es omnipresente, pero así de esa manera, de que si abrazas un objeto, ahí está Dios, ¿no? Tenemos que saber qué sabemos de Dios y que si esto es correcto. Muchas otras personas te dirán, mira, para mí Dios es como un viejito que está allá en el cielo y está viendo todo lo que tú haces y está viendo si estás cumpliendo sus mandamientos y si tú no los cumples, pues te va a castigar y si cumples sus mandamientos, pues te va a premiar y tú te quedas, bueno, pues no estás hablando de Santa Claus tú, ¿no? Porque así también o es una especie de Santa Claus Dios para ti o cómo está la cosa, porque así dicen, ¿no? Santa Claus, si te portas bien, te trae regalos y si no, pues ya te ponen la lista de los niños traviesos, los niños que no se portaron bien y no te trae nada, ¿no? Hay muchas personas así ven a Dios o así lo perciben ellos. Otras personas dicen, para mí Dios es amor. Es puro amor, absoluto amor, y Dios perdona todo y Dios no puedes, o sea, no puede hacer nada porque Él es puro amor. Bueno, también ahí hay un grave problema en pensar que solamente Dios es amor, porque entonces pondríamos por un lado su ira, podríamos por un lado su justicia, ¿no? Entonces tendríamos un problema porque si es puro, puro amor, entonces no podría castigar nada o no podría
enojarse o airarse contra lo incorrecto, contra las injusticias. Y si es puro, puro amor, como muchas personas dicen, entonces llegan a aceptar cosas que son incorrectas. Por ejemplo, ¿por qué impediríamos o por qué nos opondríamos a dos hombres que se aman o a dos mujeres que se aman si ellos tienen amor y Dios es amor y si ellos están experimentando ese amor, pues proviene de Dios? Entonces, pues aseguran ellos que es correcto, ¿no? Pero si ese conocimiento que tienen de Dios fuera correcto, sería consistente con lo que la palabra de Dios dice, ¿no es así? Y sin embargo no lo es. Dios dice que en su palabra que para él esto es abominación. También tenemos pasajes en Apocalipsis que dicen que los homosexuales no entrarán al reino de los cielos. Entonces, si eso fuera verdad, no podríamos encontrar pasajes así, sin embargo los hay. Así que esta percepción de Dios, de puro amor, absoluto amor, también está incorrecto. Dios es mucho más que amor. Claro que es amor, pero es mucho más también. Y pues les voy a leer aquí una conclusión que tengo de un famoso ateo, escritor, evolucionista, es profesor de la Universidad de Oxford, se llama Richard Dawkins, y él escribió este libro que se llama El espejismo de Dios. Él dice que la idea de un creador sobrenatural no existe, que el creer en un Dios personal es un engaño, y Dios para él dice que es el personaje más desagradable de toda ficción. Y les voy a leer cómo él describe a Dios. Dice que Dios es celoso y orgulloso, mezquino, o sea que hace cosas que perjudican a los demás sin hacerse responsable de sus actos. También dice que es injusto, que es incapaz de perdonar, que es enfermo, está enfermo por tener el control, que es vengativo, que es sanguinario, que es asesino de etnias, que es misógino, que odia a las mujeres, que es homofóbico, que odia a los homosexuales, que es racista, que es infanticida, que es un genocida, que mata grupos, que mata infantes, que es un felicida, eso quiere decir que mata a sus propios hijos, que es pestilente, o sea, que trae plagas, pestes y pandemias, que es un megalómano, que él se cree de un estatus mayor, es lo que quiere decir, que se cree de un estatus mayor que los demás, que es sadomasoquista, que es caprichoso y que es malévolo. Vean nada más. Qué conclusión tan errada, tan triste, o sea, me causa a mí mucho, no sé, ira leer todo esto, estas cosas que este hombre cree, y vean cómo utilizan un poquito del conocimiento que tienen de Dios para sacar todas estas conclusiones incorrectas, ¿no? Que contradicen la palabra de Dios, incluso contradicen la propia esencia de Dios. Dice que es injusto cuando Dios, uno de sus atributos es justo. También dice que es malévolo, pero no es así. Uno de los atributos de Dios es que Él es bondadoso, que Él es bondad. Así que esto es muy grave cuando usan ciertas partes de la palabra de Dios para meterle sus ideas y ellos llegan a estas conclusiones que realmente son subjetivas, ¿no? Porque ellos llegan a crearse un Dios a su propia imagen y semejanza, o sea, un Dios creado de su imaginación para que este Dios que ellos se han creado en su imaginación les acepte todas las cosas que ellos deciden hacer en su vida, que les apruebe todas sus cosas que ellos hacen. Eso es lo que están haciendo simplemente. Y todas esas personas, de todas esas conclusiones y definiciones que pueden tener acerca de Dios, realmente solamente hablan, como dice el dicho, dependiendo cómo les fue en la feria, ¿no? Algunos dicen Dios es muy bueno, otros dicen como este hombre, que Dios es malévolo, ¿no? Y lo mismo hay de cualquier otra cosa. Pregúntale a un grupo de personas de diferentes tipos, creyentes o no, ¿no? ¿Qué opinas del matrimonio? Unos te van a dar una definición favorable del matrimonio y otros no tanto. Igual el trabajo, igual qué opinas de esto, del otro, de cualquier cosa, ¿no? Pero tenemos que decir de cuando estamos dando una definición o una explicación del conocimiento de Dios,
no debemos de basarlo en algo subjetivo. Lo que digamos de Dios, de quién es Dios y cómo es Dios, debe de ser algo objetivo. Y más que nada debe de estar fundamentado en la palabra de Dios, porque ahí Él mismo se revela a nosotros. Él mismo nos dice cómo es Él, quién es Él, ¿ok? Entonces vamos a ver estos ejemplos de lo que es objetivo y subjetivo, porque realmente es importante saber la diferencia. Así que algo subjetivo es algo que se basa en los sentimientos, en los pensamientos de las personas, en tus opiniones o mis opiniones, en los gustos e inclusive en preferencias personales. Así que eso es cambiante de mi persona a otra persona, ¿no? Un ejemplo sería la comida, ¿no? Si yo digo los tacos más ricos son los de carne al pastor, ¿no? Los tacos de carne al pastor. Y otras personas no estuvieran de acuerdo conmigo, dijeran, no, 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 a mí los mejores son los tacos de carne asada. Bueno, puede haber diferencias y es totalmente normal y aceptable, ¿no? Yo no me voy a enojar con alguien porque no le gusten los tacos que a mí me gustan y viceversa. Pero el conocimiento que tenemos de Dios es algo objetivo, o sea, se refiere a aquello que es propio de Él y es independiente a mi opinión o a la opinión de cualquier otra persona. La palabra de Dios está ahí desde antes de que nosotros naciéramos, así que no depende de mí, de lo que yo opino, de lo que a mí me parezca que es o no sea, ¿no? Y esa es la diferencia entre lo objetivo y lo subjetivo. Lo objetivo es información concreta, comprobable, verificada con pruebas y evidencias. Sin embargo, lo subjetivo es simplemente una opinión personal, es un punto de vista, son sentimientos y sabemos que los sentimientos son cambiables, ¿no? Y no es nada personal, lo objetivo debe de ser que está sujeto al sujeto, vaya la redundancia, ¿no? Sin embargo, los subjetivos es personal, ¿no? Puedes diferir con las demás personas. Sin embargo, el conocimiento de Dios no cambia, es eterno, es para siempre, no va cambiando dependiendo de la cultura, dependiendo de los tiempos que estamos viviendo. No, la palabra de Dios es eterna. Así que cuando estamos hablando del conocimiento de Dios, es muy importante saber que no se basa en lo que yo siento, no se basa en que si a mí me gusta o no me gusta o no estoy de acuerdo, opino diferente o no me gusta o preferiría otra cosa. El conocimiento de Dios es así porque Él así lo dijo y punto, ¿no? Y tenemos ejemplos para lo objetivo. Lo objetivo sería la gravedad. Si yo digo la gravedad existe, nadie me podía decir, no, para mí no existe o no, yo pienso diferente, opino diferente, ¿no? Porque es observable que todos estamos podemos experimentar la gravedad. No andamos flotando como burbujas en el aire. Así que la gravedad es algo concreto, es algo verificable. Otro ejemplo les pondría donde pudiera usar los mismos dos ejemplos al mismo tiempo sería, estamos viendo el programa, ¿no? Las noticias en la tele y entra el meteorólogo a dar el segmento del clima y este hombre dice, el día de hoy tendremos precipitaciones, estará lloviendo todo el día, ¿ok? Es algo objetivo, comprobable, que podemos ver por la ventana y ver que realmente está lloviendo, ¿ok? Pero el meteorólogo luego le pone algo subjetivo y dice, todo mal, habrá que quedarse en casa porque va a llover todo el día. Eso ya es algo subjetivo, porque habrán personas que les guste la lluvia. Habrá niños que dicen, ¿cómo de qué es mal? A mí me gusta ir a mojarme en la lluvia, a brincar en los charcos de agua. Y tenemos otras personas que dicen, no, yo dependo de la lluvia, ¿no? Porque tengo mis cosechas que dependen del agua y qué bueno que llueva. A mí, yo sí quiero que llueva, yo necesito el agua para que mis cosechas sean abundantes. Así que vean lo objetivo y lo subjetivo. El conocimiento de Dios debe de ser siempre objetivo, independiente de lo que nosotros pensamos, opinamos, de lo que nos gusta o de lo que sintamos, ¿ok? Es algo muy importante saber y otra cosa es que nos debemos de basar
en cuanto al conocimiento de Dios, solamente a su palabra, solamente en lo que Él nos ha dicho y debe de estar fundamentado en su palabra. Eso es algo también muy importante. Ya vimos que tiene autoridad porque proviene de Dios, sabemos que es infalible, que es inerrante y debemos de partir desde ahí, ¿ok? Entonces ahora vamos a enfocarnos en cómo es que tenemos este conocimiento de Dios y que no puede ser solamente no depende de mí, ni de lo que yo creo, ni lo que yo opino, ¿no? Y tampoco de cómo me ha ido, si he experimentado algo bueno o algo malo de parte de Dios, o en mis ojos, ¿no? Algo malo, pero claro que nada de eso viene de Dios, sino a veces nosotros percibimos algo, que no estamos en una situación difícil, pero no debemos de basar el conocimiento mediante nuestras experiencias, sino de lo que dice la palabra de Dios. Y cuando estudiamos la revelación natural, no sé si lo recuerdan, vimos qué fue primero, era la pregunta, ¿no? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Y eso es un dicho y un dilema que nunca termina. No, pues el huevo. Ah, ¿y quién puso el huevo? No, pues una gallina. ¿Y de dónde vino la gallina? Ah, pues de un huevo. Entonces, y la gallina, ¿no? Y así si nos vamos hacia hasta atrás, no, pues no terminamos. Vemos que es algo que nunca terminaría. Pero vemos que aquí en nuestro universo, todo efecto tiene una causa, ¿no? Toda acción tiene una reacción. Y esa es la conclusión a la que deberíamos de poder llegar todos, que Dios es la primera causa no causada, ¿no? Y esa primer causa no causada debe tener un poder impresionante para poder haber hecho todo lo que Él hizo, todo el universo que Él creó. Y también esa primera causa no causada debe de tener una voluntad, ¿sí? Porque debió haber hecho todo lo que hizo porque Él quiso hacerlo, ¿no? Entonces, podemos ver cómo con un simple ejemplo, podemos llegar a esa conclusión, ese razonamiento de Dios. Pero de todas esas definiciones que yo les acabo de dar de las personas, las respuestas más comunes que dan las personas acerca de qué es Dios y cómo es Dios, vean cómo hay diferentes opiniones y definiciones y explicaciones, ¿no? Según cada persona tiene de diferentes percepciones de Dios. Y todo lo que nos dice esto, todas esas diferentes opiniones acerca de Dios, nos hace llegar a la misma conclusión. Y tenemos que estar todos de acuerdo de que nadie comprende a Dios totalmente y absolutamente. ¿No es así? ¿Y por qué? Bueno, pues porque si Dios fuera un término fácil de entender, fácil de comprender, pues todos llegaríamos a la misma conclusión y todos deduciríamos lo mismo acerca de Él, pero esto no es así. Entonces, al analizar esto, el conocimiento de Dios, tenemos que hablar de un término que se usa en la teología, que es la incomprensibilidad, que Dios es incomprendible. Y realmente es así. Y ahorita vamos a ver pasajes de cómo es que comprendimos que Dios es incomprendible, ¿no? Hay que ver cómo es que llegamos a esta conclusión. Para eso vamos a leer el primer versículo. Les invito a que lean conmigo. Está en Isaías capítulo 40. Vamos a leer del versículo 25 al 26 y se los voy a leer en la nueva versión internacional. Dice, ¿con quién entonces me compararán ustedes? ¿Quién es igual a mí? Dice el Santo. Alcen los ojos y miren a los cielos. ¿Quién ha creado todo esto? El que ordena la multitud de estrellas una por una y llama a cada una por su nombre. Es tan grande su poder y tan poderosa su fuerza que no falta ninguna de ellas. Vean, wow, ¿no? ¿Cómo podemos comprender a quien hizo todo, a quien creó todo, pero al mismo tiempo no es como todo lo que Él creó? Si Dios creó la materia, lo vemos en Génesis capítulo 1, donde está narrada toda la creación que hizo Dios, vemos que Dios creó la materia,
que Dios creó el espacio, que Dios creó el tiempo. Entonces, si Dios creó todas estas cosas, quiere decir que a Él no le afecta nada de esto. Si Él es el creador del tiempo, a Dios no le afecta el tiempo. Entonces, ¿cómo es que para Dios es el tiempo? No, lo que pasa es que para Dios todo sucede en un instante que nunca termina. Y es un término para nosotros muy difícil de entender. ¿Cómo nosotros entendemos las cosas con el tiempo, no? Hablamos o nos enseñan en la escuela desde chiquitos, ¿no? Del pasado, presente y futuro. Y nos enseñan a conjugar los verbos en el pasado, en el presente, en el futuro, porque así comprendemos nosotros todas las cosas. Pero ¿cómo puedes comprender algo sin tiempo? Aquí nosotros todo lo que hacemos requiere de tiempo para caminar, ¿no? Para, no sé, estudiar, para leer, para crecer, para todo se requiere tiempo. Pero para Dios no. Vean cómo Dios realmente es incomprendible. Nosotros tenemos una mente finita, chiquita, a comparación de la infinidad de sabiduría, de conocimiento que tiene Dios a comparación, ¿no? No podríamos decir que comprendemos a Dios totalmente y absolutamente, jamás. Dios es incomprendible. Y la persona que dice, no, si yo ya conozco a Dios totalmente, miente, ¿no? Sería como decir que agarras todo el agua de los océanos, de los lagos, de los ríos, de todas partes y los pones en un vasito de agua. Es ilógico, es imposible poder llegar a comprenderlo completamente. Y con esto yo no estoy diciendo que no haya nada que no podamos llegar a comprender de Dios. Claro que la hay, ¿no? Porque si les estoy diciendo que Dios se revela por medio de sus escrituras, hay algo que nosotros podemos comprender de Él, porque Él se nos ha revelado, aunque sea una gota de todo ese mar, esos océanos tan grandes de conocimiento de Dios, por lo menos un poquito vamos a poder entender de Él, vamos a poder comprender. Vamos a leer otro pasaje también ahí en Isaías, ahora el capítulo 55, vamos a leer del versículo 8 y 9, otra vez en la nueva versión internacional. Dice, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Vean, ahí Dios mismo está diciendo, sus pensamientos no son los míos, ¿ok? Entonces, si nosotros estamos afirmando que Dios se nos revela por medio de su palabra, ¿cómo le hace Dios para que nosotros podamos entenderlo? ¿Cómo le hace Dios para que nosotros podamos comprenderlo? Para que podamos conocerlo, para que lo podamos ver, ¿no? Jesús decía, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, de alguna manera, Él se ha mostrado para que nosotros podamos, en nuestra mente finita, podamos entenderlo, aunque sea un poco. Y se nos habla, por ejemplo, en Moisés, que Moisés habló con Dios cara a cara. Pero ¿cómo? ¿Cómo podemos entender esto si Dios no es materia? Si Dios no requiere de un espacio para poner la materia, no, nosotros sí requerimos espacio para poner nuestra materia, pero Dios no es así, ¿no? ¿Cómo podemos entender eso? Realmente es difícil de entenderlo, pero sí nos transmite algo. Lo que pasa es que lo que Dios hace nos habla en nuestro nivel. Él baja a nuestro nivel de entendimiento para que nosotros podamos comprenderlo. Pero al final, otra vez, nunca podemos captarlo totalmente. Podremos captar destellos, así, ¿no? Poquito. Algunos más, otros un poquito menos, pero Él sabe a quién se revela, cómo se revela. Y ahí lo dice Él también en su palabra, mis pensamientos son más altos que los suyos, ¿no? Así que podremos tratar de entender algo sobre Él, pero jamás totalmente como Él es. Vamos a leer otro pasaje en Job. En Job, capítulo 42, vamos a leer del versículo 2 al versículo 6, otra vez en la nueva versión internacional. Dice,
yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. ¿Quién es este? Has preguntado, que sin conocimiento oscurece mi consejo. Reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. Dijiste, ahora escúchame, yo voy a hablar, yo te cuestionaré y tú me responderás. Y aquí dice Job, de oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto, me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y cenizas. Wow. No sé si conocen ustedes la historia de Job. Está muy interesante. La verdad, les recomiendo que lean el libro de Job. Job era un hombre que Dios mismo consideraba justo y consideraba recto en ese entonces. Y a Job le sucedió un sinfín de cosas en un solo día. Job en un solo día perdió sus hijos, todos sus hijos murieron. Perdió en un solo día también todos sus bienes, todo su ganado. En aquel tiempo, pues la gente dependía para su sustento de los animales, de las ovejas, de las vacas, todos los animales que tenían. Y Job perdió todo. Entonces él estaba experimentando cosa mala tras otra cosa mala. Y cuando lo perdió todo, Job le reclamó a Dios. ¿Cómo es posible que yo no he hecho nada? ¿Por qué me está pasando todas estas cosas? Y cuando Job cuestiona a Dios, Dios se le aparece en un remolino. Y de este remolino Dios vino y habló con Job y en ningún momento le dio las razones por la cual permitía que Job experimentara todas esas cosas. Jamás le dio una explicación. Lo que hizo Dios fue hacerle ver a Job su ignorancia. Y Dios le contestaba, ¿no? Le decía, ¿dónde estabas tú cuando yo puse los fundamentos en la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo les puse límites a los mares? ¿Dónde estabas tú cuando yo puse a todas las estrellas en su lugar? ¿No? Y ahí Job concluye con este término que les estoy dando de la incomprensibilidad. Y Job concluye, hay demasiadas cosas maravillosas que no alcanzo a comprender. ¿Ok? Y eso es la incomprensibilidad, que hay tantas cosas que nosotros jamás vamos a poder comprender. Pero otra vez, no hay nada, no es que estoy diciendo que no hay nada que nunca vamos a poder comprender, sino que jamás lo podremos comprender absolutamente y totalmente, aún en la eternidad. Cuando estemos con Él por toda la eternidad, ni aún ahí vamos a poder comprenderlo totalmente. Vamos a ver qué es lo que dice Pablo. Vamos a leer el libro de Romanos, capítulo 11. Vamos a leer del versículo 33 al 36. Otra vez en la nueva versión internacional. Dice, qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Por todas las cosas, porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él, y a Él sea la gloria por siempre. Amén. Wow, esa primera frase me encanta. Qué profundas son las riquezas de la sabiduría del conocimiento de Dios. Vean ahí está otra vez implícito la incomprensibilidad, ¿no? Me llama la atención estas preguntas. ¿Quién ha conocido la mente de Dios? Otra vez, nadie, nadie ha conocido jamás la mente del Señor. Me llama también la atención la otra pregunta que dice, ¿quién le ha dado a Dios primero para que luego Dios le pague? O sea, ¿Dios nos debe algo a nosotros? Absolutamente que no. Nosotros le debemos todo a Él. La vida, el Dios es el dador de la vida. Este aire que respiramos, que nos mantiene vivo, es de Dios. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, todo es de Dios y todo se lo debemos a Dios. Dios no nos debe nada. Y aún así me llama la atención mucho cómo
personas haciendo cosas realmente ridículas, como diciendo yo declaro, yo decreto, yo ato, yo desato. O sea, y que ya porque ellos decretaron, porque ya declararon, Dios ahora debe hacer algo. No, no, nada más porque ellos dicen esas cosas, Dios no está obligado a hacerlo. Aquí dice Pablo, ¿acaso Dios nos debe? ¿Acaso Dios nos tiene que pagar algo a nosotros? Claro que no. La voluntad de Dios siempre se hará, nos guste o no nos guste. A veces quisiéramos nosotros que sucediera otra cosa, pero Dios así lo decide y esa es su voluntad y su voluntad se hará sobre la nuestra. Debemos entender que el soberano es Él y no nosotros. Nosotros somos unos simples mortales. Así que vean cómo el conocimiento de Dios se vuelve algo tan fundamental, es algo tan indispensable que nosotros podamos entender cómo es que Dios, que es imposible de comprender, se haya manifestado a nosotros de tal manera que nosotros lo podamos comprender, ¿no? Dios ha hecho algo para que nosotros de alguna manera lo podamos entender, lo podamos comprender tan siquiera un poquito, ¿no? Al mismo tiempo debemos asegurar que así como Dios nos ha permitido que lo conozcamos, jamás podrá ser totalmente y absolutamente este conocimiento. El conocimiento de Dios para nosotros es limitado, pues nos dice Moisés en sus escrituras que lo revelado es para nosotros, mas lo oculto le pertenece a Él. Y la verdad que sí hay muchas cosas ocultas para nosotros. El libro de Daniel, por ejemplo, le dice Dios a Daniel, sella las palabras de este libro para que nadie pueda pues entenderlo. Este libro no estaba hecho para ese tiempo cuando se escribió, son profecías futuras que aún ahorita en nuestros tiempos no se han cumplido. Tenemos a Juan también cuando se le está revelando el Apocalipsis y está escribiendo Juan el Apocalipsis. También Juan vio cosas y escuchó cosas que no se le permitió que escribiera. Le decían, esto no lo escribas. O sea, hay cosas que Dios sí nos ha permitido saber y conocer y hay otras cosas que los ha ocultado y como dice Moisés, lo oculto es de Él y lo revelado es para nosotros. Y así yo puedo ver muchas cosas en la palabra de Dios que realmente son algo desconocido para nosotros. Para mí, aún hasta ahorita, lo que son los ángeles, son como un enigma para mí, ¿no? O los demonios. ¿Cómo es que podemos ver muchas veces que a veces son visibles a los ojos humanos, como la historia de Lot, cuando Dios manda a estos dos ángeles a sacar a Lot y a su familia antes de que destruyera Sodoma y Gomorra? Y Lot los recibe en su casa, son dos hombres visibles. Y tenemos otras historias donde hay ángeles que no se pueden ver, como cuando la burra de Balaam, ¿no? Vio este ángel que estaba ahí y, y no era visible para Balaam, pero para el burro sí, ¿no? La burra. Entonces, podemos ver, o por ejemplo, los demonios, ¿no? El endemoniado Gadareno, cómo tenía una legión de demonios dentro de él, cómo estaba poseído totalmente y estaba haciendo cosas, ¿no? Que hasta lo tenían que tener amarrado. En cambio, el mismo Satanás entró en Judas y Judas estaba comportando pues bien, digamos, ¿no? Estaba ahí cenando como si nada en la mesa con Jesús y fue y entregó a Jesús. Y no vimos un comportamiento como de endemoniado, como veíamos en el endemoniado Gadareno. Y así muchas cosas que todavía no podemos comprender nosotros, pero pues Dios nos ha revelado todo. Hay algunas cosas que sí, otras cosas que no podemos comprender del todo. Por ejemplo, ¿de dónde sacó Satanás la maldad para poder pecar? ¿No? Porque se nos dice en la creación que el pecado entró al mundo, la condenación, en todo eso entró al mundo por medio del pecado de Adán y Eva. Pero luego vemos a Satanás mintiéndole a Adán y Eva. Entonces el primero que pecó fue Satanás. O sea, como todas estas cosas que nosotros conocemos, el conocimiento que tenemos de Dios influye también
en la comunión entre los cristianos, ¿no? El conocimiento de Dios genera un tipo de división porque llegamos a diferentes conclusiones. Por eso es que hay muchas denominaciones cristianas. Y hay cosas que no deberían de generar división y hay otras doctrinas, otras enseñanzas que sí realmente separan y nos afectan en cómo nos relacionamos unos con otros en la iglesia. Esto le llamamos niveles de doctrina y hay tres. Tenemos la doctrina primaria, la secundaria y la terciaria. La doctrina primaria es lo fundamental, ¿no? Es, por ejemplo, la salvación. Creemos que la salvación es por gracia y no por obras. Y los que tenemos este mismo fundamento, esta misma doctrina, podemos relacionarnos y decir somos hermanos. Tenemos el mismo fundamento, la salvación es por gracia y no por obras. Hay quienes dicen la salvación se pierde. Y ahí pues sí, ya como que no nos podríamos congregar en la misma iglesia si unos dicen que sí se pierde y otros dicen que la salvación no se pierde, porque entonces estaríamos tratando de, bueno, las personas que piensan que sí se pierde la salvación van a estar queriendo hacer obras, ¿no? Para estarse ganando su salvación. Mientras los que decimos la salvación no se pierde, estamos haciendo las buenas obras como evidencia de nuestra salvación, no para tratar de querer ganarnos la salvación. La doctrina secundaria, las diferencias de esta doctrina influyen en la vida de un cristiano cuando se congrega. Una de ellas podría ser, por ejemplo, la vestimenta. Tenemos cristianos donde dicen que las mujeres deben usar vestidos o faldas y no pantalón. Y eso pues sí genera un poquito de visión porque, por ejemplo, yo dijera, ¿en dónde dice la palabra de Dios que yo no me puedo poner un pantalón? Y si ellos dicen, no, es que sí, ahí dice que los pantalones, realmente no. Ni siquiera yendo al original, al griego original, podríamos encontrar la palabra pantalones porque los pantalones no existían en ese tiempo. Y así como en aquel entonces todos usaban, ¿no? Ese tipo de vestidos, ¿cómo se llamaban? Sí, sí, era una especie de vestido lo que traían todos. Entonces, no podemos decir que porque todos andaban así, entonces ahora los hombres también van a vestirse así como se vestían antes, ¿no? Sabemos que en aquel entonces había ropaje de hombre, vestimenta de hombre y vestimenta de mujer, al igual que ahorita hay pantalones de hombre y hay pantalón de mujer. Y si un hombre se pone pantalón de mujer, obviamente se va a ver femenino. Si yo me pongo ropa de hombre, me voy a ver masculina. Entonces, masculino. Entonces, debemos de ver esta diferencia, que para llegar a estas conclusiones debemos de interpretar en el contexto cultural de aquel entonces y el contexto cultural de nosotros. Claro que tenemos una diferencia entre ropa, pantalón de hombre y pantalón de mujer, pero bueno, todo esto debemos de respetarlo porque como nos dice Pablo, que mi libertad no debe de ser tropezadero a los demás. Así que si ellos piensan que no es correcto traer pantalón, se les respeta. Yo los considero aún mis hermanos porque si tenemos el mismo fundamento, aún son mis hermanos. Pero si tenemos esa diferencia, pues no podríamos llegar a congregarnos en la misma iglesia, tendríamos que congregarnos en diferentes, ¿no? Para no hacer tropezar a los demás. Y ya lo que sería la doctrina terciaria son cosas así que no afectan mucho en que si estamos en la misma congregación o no. Por ejemplo, si había gigantes en la tierra o no, ¿no? Porque Génesis nos habla de esto. O si habrá un rapto antes de la tribulación, en la mitad de la tribulación, o hay quienes dicen que no habrá ningún rapto. Y esas son el tipo de doctrinas terciarias. Pero por eso es muy importante el conocimiento de Dios, ¿no? ¿Qué es lo que sabemos de Dios? Y debemos de reconocer que aunque tengamos diferencias en la doctrina secundaria y en la terciaria, nadie puede asegurar que lo sabe todo acerca de Dios. Y esto indiscutiblemente te lleva a tener una humildad de saber de que Dios es incomprendible. Eso es algo que debemos de entender.
Y les voy a dar un ejemplo porque esa palabra realmente está complicada de entender, la incomprensibilidad. Pero hay conceptos aquí, aún entre nosotros, entre nivel humano, hay conceptos demasiados avanzados para poder comunicar. ¿Cómo podríamos comunicar cosas que no se pueden explicar así de fácil? Vamos a poner un ejemplo que le tengo que comunicar esto que les voy a leer a alguien que no habla mi idioma, ¿no? Vamos a decir un chino, vamos a decir no sé, un alemán, un francés, que yo que les tenga que explicar esto. Se los voy a leer. Es un fenómeno natural por el cual los objetos con masa son atraídos entre sí, efecto mayormente observable en la interacción entre los planetas, galaxias y los demás objetos del universo. Imagínense, lo estoy leyendo en mi idioma, pero ¿me podrían ustedes decir a cuál fenómeno natural me estoy refiriendo? O sea, ni en nuestro propio idioma muchas veces podemos saber de qué estamos hablando, así que ¿cómo podríamos comunicar a esta persona qué es lo que es? ¿No? Les estaba hablando de la gravedad. Estaba hablando de la gravedad. ¿Cómo podría explicarle lo que es la gravedad y el efecto de la gravedad a una persona que no habla mi idioma, que no puedo ni entenderla yo misma en mi propio idioma? ¿Cómo se lo voy a explicar a alguien más? Por eso es que digo que Dios nos habla de una manera, de una forma que nosotros podamos comprenderlo. Y eso es algo que nosotros experimentamos. Los padres, por ejemplo, cuando tenemos niños chiquitos, debemos de bajar el nivel de vocabulario a un vocabulario básico con los niños, ¿no es así? Los que tienen hijos me van a comprender que nosotros al hablar con nuestros niños chiquitos de 2, 3 años, aún más grandecitos, debemos de hablarles a un nivel de comunicación mucho más bajo para que ellos nos puedan entender. Yo no les voy a hablar a mis hijos con unas palabras sofisticadas o elevadas que solamente las pueda buscar en el diccionario. O sea, no, ¿cómo me va a poder entender? Para nada, no me va a poder, no va a saber qué es lo que le estoy diciendo. Y Jesús precisamente hacía estas cosas. Jesús decía, si no me entienden las cosas terrenales, ¿cómo me van a entender las cosas celestiales? Por eso es que él hablaba mucho de cosas tan sencillas y entendibles, ¿no? Usaba Jesús nuestros términos, cosas que nosotros nos pudiéramos relacionar y que pudiéramos entender con cosas que nosotros conocemos, pero que para nada era realmente lo que él quería decir en su plenitud, porque no podríamos entenderlo. Él hablaba a veces en parábolas y estas parábolas no muchos lo entendían también. Pero para que vean que Dios aún así nos permite entenderlo tan siquiera un poquito de lo que Él dice en su palabra, de lo que Él mismo revela a nosotros, es posible que nosotros lo podamos entender un poquito. Para eso, en la teología, en el estudio de Dios, nosotros aplicamos este término que es el lenguaje antropomórfico. Y esta palabra antropomórfico viene de la antropología, que es el estudio del hombre, ¿no? Antropología, antropo y logos. Y lo que esto significa es que Dios nos habla a nosotros de una forma humana. Dios nos habla en términos humanos para ayudarnos a entenderlo un poquito y de esa manera que a nosotros se nos es familiar. Nos habla de cosas que nosotros podemos relacionarnos y podemos entender y comprender un poco. Vamos a ver a estos ejemplos. Vamos a leer Isaías capítulo 66, vamos a leer el versículo 1. Isaías 66, 1, NBI. Dice así, dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me pueden construir? ¿Qué morada me pueden ofrecer? Ahí donde dice el estrado de mis pies, quiere decir donde descansa sus pies.
O sea, pero ¿cómo? ¿No dijimos que Dios no requiere espacio? Que Dios no tiene materia, o sea, que obviamente Dios no tiene pies, y cuando dice, ¿qué casa me pueden hacer? Ahí Dios nos está tratando de decir, nos está transmitiendo que Él es tan grande, tan inmenso, que no podemos hacerle una casa, ¿no? Y cuando dice que me siento, dice, sí, el cielo es mi trono, o sea que si los astronautas que andan allá en el espacio podrían ver allá arriba el donde está sentado Dios en su trono, o si vamos en un avión alrededor del mundo, podríamos encontrar en alguna parte del mundo sus pies descansando. Claro que no. No podríamos ver esto porque Dios nos está hablando de una manera antropomórfica. Vean que cuando Él está diciendo estas cosas, Él nos está hablando en un nivel de entendimiento inferior, de acuerdo a nuestro entendimiento, para que podamos entender un poquito. Él aquí nos está transmitiendo un concepto, que Él está en todas partes, que Él es omnipresente y que no lo podemos poner en un edificio, aún sea el edificio más grande que podamos construir, aún así Él es demasiado inmenso, demasiado grande y no requiere tiempo y espacio y no tiene materia. Vean cómo utiliza Él ejemplos que nosotros podamos entender para Él darse a conocer a nosotros. Vamos a ver otro ejemplo, otra vez Isaías. Isaías 66, ahora vamos a ver el versículo 7 en la NBI. Dice, con su poder gobierna eternamente, sus ojos vigilan a las naciones, que no se levanten contra él los rebeldes. Otra vez, aquí está usando algo que los seres humanos tenemos, algo que los seres humanos hacen, y lo hace de esta manera para transmitirnos algo. Otra vez, Dios no tiene ojos, ¿no? Pero ese concepto básico nosotros lo podemos entender, Él todo lo ve. Es lo que Él está diciendo aquí con este ejemplo. Vamos a ver otro. Jeremías, capítulo 21. Vamos a ver el versículo 5 y esto va a ser en la Reina Valera 60. Dice, pelearé contra vosotros con mano alzada y con brazo fuerte, con furor y enojo e ira grande. Vean, otra vez, Dios hablando antropomórficamente a nosotros, nos usa partes del cuerpo que nosotros tenemos, con la mano alzada y con brazo fuerte, ¿no? Nosotros tenemos eso, brazo y mano, pero Dios no lo tiene. Pero sin embargo, nosotros podemos entender cuando habla de brazo fuerte, Él nos está transmitiendo su poder, ¿no? Y vean cómo usa también emociones humanas. Son cosas que nosotros también experimentamos. Dice furor, enojo e ira. Y todos podemos experimentar eso. Todos nos hemos enojado y hemos experimentado furor, ira o enojo. Y Él utiliza este tipo de emociones humanas para tratar de hacernos entender. Pero definitivamente las emociones de Dios no son como las de nosotros, en ninguna manera, ni en el mismo nivel tampoco. Pero vean que Dios nos transmite algo que nosotros podamos entender, aunque sea un poquito, pero Él está haciendo que de alguna forma lo podamos entender. Vamos a ver otro ejemplo con la emoción humana. Ahora vamos a Jonás, al libro de Jonás, capítulo 3, versículo 10, otra vez en la versión Reina Valera 60. Dice, y vio Dios lo que hicieron y que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Bueno, aquí, ¿qué es esto de que se arrepintió? ¿No? Dice Números 23:19 que Dios no es hijo, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, que aquí tenemos una contradicción, dijeran los ateos, no, que no se contradice su Biblia, y aquí un versículo de Números 23:19 dice que Dios no se arrepiente y aquí nos está diciendo que se está arrepintiendo. ¿Qué es esto? ¿No? Bueno, pues para eso es muy importante y lo van a estar viendo mucho en nuestros estudios, que es muy importante ir a la palabra original
aquí al hebreo original para ver qué es lo que quiere decir esta palabra. Y el hebreo de esta palabra es naham. Y el significado, la definición de esta palabra es lamentarse, consolar o aflicción. Vean cómo la palabra hebrea realmente nos está hablando de un dolor interno. O sea, Dios se dolió, Dios se lamentó, nos está hablando de emoción, de dolor. Esto es un lenguaje antropomórfico, es una emoción humana. Él está experimentando algo que nosotros los humanos a veces también experimentamos. Y les podría dar un ejemplo, ¿no? Cuando nuestros hijos hacen algo totalmente incorrecto, quebran las reglas o hacen algo inapropiado y nosotros no nos queda más remedio más que darle un castigo. Muchas veces muy estricto, ¿no? Estás castigado un mes. Sí, un mes no me vas a ver tele, un mes no me vas a salir, un mes no me vas a hacer esto. Y ves que tus hijos no te dicen nada, se quedan callados, te aceptan tu castigo, te respetan y hacen todo al pie de la letra y tú te sientes así como de que, ay, como que se me pasó la mano, como que ya entendieron, como que ya agarraron el rollo, como decimos en México, y ya como que le cortas, ¿no? El castigo, le dices, ¿sabes qué, hijo? Ya veo que entendiste, creo que te voy a rebajar un poquito, ¿no? Y esto es, este arrepentimiento es muy diferente al arrepentimiento por falta de información, ¿no? Este tipo de arrepentimiento que vemos aquí con esta palabra hebrea se refiere a una emoción, a un dolor y es algo que nosotros también podemos experimentar, pero no es por falta de información, no es que Dios no pudo ver algo y se tuvo que arrepentir porque él no sabía que ellos realmente se iban a arrepentir y pues no, de ninguna manera podemos hacer esto porque nosotros estaríamos contradiciendo a Dios mismo, porque otro de los atributos de Dios, más adelante veremos los atributos, es la inmutabilidad. Dios no cambia, entonces por consecuencia Él no se puede arrepentir, no se puede echar para atrás y decir me equivoqué, ahora me arrepiento, ¿no? Entonces, cuando vemos la palabra arrepentimiento, porque realmente viene esta palabra varias veces en la Biblia, debemos de saber que cuando dice que Dios se arrepintió, no es así como lo entendemos, sino que se refiere a una emoción, ¿ok? Entonces, vean cómo es imposible llegar a comprender a Dios sin este lenguaje antropomórfico que Él utiliza para nosotros poder comprenderlo, ¿no? Vean cómo Él se pone a un nivel para que nosotros lo podamos entender. Y bueno, aparte de este lenguaje antropomórfico que Dios usa para revelarse a nosotros, también nosotros tenemos tres formas en las que hablamos de Dios. Son tres nombres técnicos que se los voy a dar ahorita en la definición y algunos ejemplos para poder entenderlos, pero estas tres cosas no pertenecen a los humanos. Por eso es difícil ponernos en nuestros términos, pero se los damos a Dios. Una es la vía negación. La vía negación es cuando decimos algo que Dios no es, para poder entender cuando estamos hablando de Dios. Entonces, sería uno de los ejemplos que Dios es inmortal, que Dios no es un mortal, ¿no? Porque sería imposible decir esto en términos humanos, porque un ser humano no puede ser inmortal, ¿no? Entonces decimos Dios es inmortal, Dios no es mortal. Otra ejemplo para este término de la vía negación sería que Dios es infinito, que Dios es sin fin, ¿no? Y ahí implica una negación, es algo sin límite. Lo mismo es con la palabra inmutable que les acabo de decir. Dios es inmutable. Ahí está la otra negación. Y Dios no cambia. Y son cosas que nosotros no nos podemos atribuir porque nosotros sí cambiamos, nosotros somos cambiables. Nuestros sentimientos cambian, nuestras opiniones cambian, nuestro físico cambia con el tiempo. Así que son cosas que le atribuimos a Dios porque los seres humanos no los tenemos. Espero que les quede claro este término que es la vía negación. Vamos a pasar a la siguiente, que es eminencia. Eminencia.
es algo que sobresale o que es de un nivel superior, ¿no? Y como dijimos que el conocimiento de Dios es algo objetivo, ¿no? Es de propiamente de Él. Y si Dios es lo más alto, si Dios es lo máximo, algo que jamás nosotros podríamos alcanzar, por eso estamos hablando de esto que es la eminencia. Cuando hablamos, por ejemplo, del poder de Dios, decimos que Dios tiene omnipotencia o que Él es omnipotente. Cuando hablamos del conocimiento de Dios, decimos que Dios es omnisciente, que todo lo sabe. Cuando decimos, por ejemplo, también de la omnipresencia, que Dios es omnipresente, ¿no? Vemos que esto de la eminencia se le atribuye solamente a Dios, aunque aquí a nivel humano, también en cuestiones académicas o deportivas, pues sí, me ha tocado escuchar que hay personas que dicen, por ejemplo, este jugador es una eminencia en el básquetbol, ¿no? Podríamos decir eso de Michael Jordan. O en el fútbol, muchos dijeran, bueno, pues la eminencia del fútbol fue Maradona o fue Pelé, ¿no? Y son cosas subjetivas, cosas que podemos diferir. O en el box, algunos dijeran, no, en el box, el mero mero es Julio César Chávez. Otros dijeran, no, en el box, la eminencia es Canelo. Bueno, no, cosas que son subjetivas y que pueden cambiar, pero en cuanto a Dios, no podemos cambiar ni tener diferentes opiniones. Dios es omnipotente, Dios es omnipresente y Dios es omnisciente. Él lo conoce todo, Él lo sabe todo. Bueno, espero que les haya quedado también claro con estos ejemplos sobre este ejemplo que les estoy dando de la eminencia. Bueno, y la tercera palabra que utilizamos en cuanto a cuando hablamos de Dios es la vía afirmación, ¿no? Cuando decimos que Dios es algo que a la misma vez nadie puede ser. Y algunos de esos ejemplos podría ser que Dios es eterno, ¿no? Dios es eterno. Ninguno de nosotros podíamos decir lo mismo de nosotros mismos. Otro buen ejemplo es que Dios es perfecto, ¿no? Dios no tiene defecto. Y eso igual, ningún ser humano se lo podría atribuir porque nadie es perfecto, todos tenemos defectos. Otro ejemplo, Dios es soberano, ¿no? Él es soberano sobre todo el universo, sobre toda la creación, sobre todas sus criaturas, ¿no? Eso quiere decir que Dios hace lo que quiere, cuando quiere, con quien quiere y porque Él quiere. Y es algo que nosotros no podríamos decir lo mismo, que tenemos ese mismo nivel. Así que esas son las tres cosas que nosotros cuando hablamos de Dios debemos de entender que la Biblia habla de Dios de esta forma y es muy importante porque nos ayuda para conocerlo más, para saber quién es Él y cómo es Él y nos va a ayudar mucho más a conocer todas estas cosas. Y bueno, cuando alguien habla de conocer a Dios, pero si su conocimiento no proviene de la palabra de Dios, tenemos que llegar a la conclusión de que muy probable ese conocimiento que esa persona tiene, como no está fundamentado en su palabra, tal vez sea algo equivocado, sea algo que no sea correcto, ¿no? Y me ha tocado escuchar muchas frases que se oyen muy espiritual, inclusive muchas personas dicen que está en la Biblia, pero no es así, como por ejemplo, ayúdate que yo te ayudaré. O Dios aprieta, pero no ahorca, ¿no? O al que madruga Dios lo ayuda. O sea, son cosas que la gente dice de Dios, pero realmente no están fundamentadas en su palabra porque no están. No las puedes encontrar en ninguna parte en su palabra, ¿no? Es así que tenemos que tener mucho cuidado con las personas que nos dicen, no es que yo conozco a Dios y yo sé que Dios es así y es así, bla, bla, bla. Pero realmente, si no proviene de su palabra, no podemos asegurar que viene de parte de Dios. Así que es importante tener este conocimiento de Dios para poder compartirlo con los demás y también para corregir a los demás. Si ustedes escuchan personas que están hablando, es que Dios es así, no sé qué,
Pero si ustedes ven y saben y están seguros que está en la palabra de Dios y que están equivocados, hay que corregir a los demás, pero con humildad, ¿ok? Pedro nos dice que debemos de estar preparados para para presentar defensa cuando se te demande de nuestra esperanza. Entonces, lo que quiere decir con esto, Pedro, es que debemos de saber qué es lo que sabemos, por qué lo sabemos y dónde estamos fundamentados para que cuando alguien nos diga algo, nosotros poder defender nuestra fe, nuestra esperanza, ¿no? Y claro que hay reglas también. Dice Pablo que tu plática sea amena y de buen gusto, ¿no? Y siempre esperando el momento correcto. Y otra cosa muy importante es que sea todo fundamentado en la palabra de Dios y buscar de alguna forma ayudar a las personas a entender, así como Dios lo hace con nosotros, ¿no? Que se baja a un nivel mucho más bajo de vocabulario para nosotros poder entenderlo, un nivel sencillo y entendible. Lo mismo debemos de hacer nosotros si realmente nuestra motivación es ayudar a las personas a entender, ¿no? Y otra vez, que el conocimiento de Dios sea objetivo, sin importar si nos gusta o no, sin importar si las personas lo aceptan o no. Muchas personas se van a ofender cuando tú les dices lo que Dios dice en su palabra, pero mientras se ofendan con lo que Dios dice y no con tu opinión, pues ni modo, ¿no? Hay que dejárselo a Dios. No depende de nuestras opiniones, lo que es el conocimiento, ni de nuestro pensamiento, de lo que sentimos, sino de lo que es correcto y de lo que no es correcto a los ojos de Dios, ¿no? Ahí está el antropomorfismo, ¿no? Los ojos de Dios. Y la verdad es que hay mucho más que conocer sobre Él. Y Dios se ha revelado a sí mismo por medio de su palabra para que nosotros podamos conocerlo cada vez más. ¿Qué es lo que es correcto? ¿Qué es lo que no es correcto? ¿Qué es lo que es aceptable para Dios y lo que no? ¿Qué es lo que a Él le agrada y lo que no le agrada? ¿No? ¿Y qué es lo que espera de nosotros? ¿Cómo es que Él espera que nosotros como sus hijos debemos de vivir? ¿Cómo deberíamos de relacionarnos con nuestros demás hermanos? Todo esto está en la palabra de Dios y es muy importante que lo conozcamos. Y bueno, esto fue todo para la clase de hoy en cuanto al conocimiento de Dios. Quédense con nosotros, sigan aprendiendo con nosotros en estas clases de fundamentos. La verdad que son muy beneficiosas para nuestro conocimiento sobre Dios. Espero que nos sigan acompañando. Suscríbanse al canal, y espero que también ahí enciendan su campanita para que les lleguen las notificaciones de cuando sigamos subiendo videos. Muchas gracias por vernos y que Dios les bendiga.